Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP, que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Ya sabemos que las lesiones cerebrales más severas suelen llevar asociadas secuelas que pueden discapacitar a quienes las sufren en el plano físico, en el cognitivo o en el de la comunicación. Este mes vamos a hablar de estas últimas, más concretamente de la afasia. Por definición, la afasia es un trastorno que provoca la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones. Sin embargo, la afasia también supone muchas otras cosas, empezando por la pérdida de identidad que sufren muchas personas cuando ni siquiera pueden pronunciar bien su propio nombre. Para hablar sobre ello nos acompañan en esta ocasión Susana Gómez Rojo, neuropsicóloga y directora de Indane, y Lu Vives, fundadora de la asociación Hola, ¿qué tal? Afasia. Susana, Lu, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Fenomenal, encantada de estar aquí contigo. Igualmente, bienvenidas a Voces del daño cerebral. Susana, la primera pregunta, y te voy a pedir que me la expliques para profanos, ¿vale? Para quien esté escuchando al otro lado, que no sepa qué es la afasia o probablemente qué le está pasando porque no puede comunicarse en condiciones. Cuéntanos qué es la afasia, qué ocurre en un cerebro para que se generen unas barreras de comunicación tan potentes. Pues la afasia es el trastorno que se produce cuando por una lesión cerebral, que no es de nacimiento ni por otro proceso, sino por un daño sobrevenido, se pierde la capacidad del lenguaje. Bien de hablar, de comprender, de escribir, todo lo que tiene que ver con el lenguaje se pierde por eso y de manera así inmediata con el daño. Entonces, pierden además la capacidad de simbolización muchas veces. Todo tiene un grado, ¿vale? Depende del tipo de afasia, porque ya, como te digo, depende de si se afecta la comprensión, si se afecta la expresión, todo. Pues el grado de simbolización y de abstracción pues también se puede ver afectado, con lo cual la comunicación, que es lo más importante, se ve restringida. Entonces entiendo que hay diferentes tipos de afasia. Sí, efectivamente. Puede tener una dificultad, la persona puede de pronto tener, voy a decirlo sencillo, una capacidad para comprender el mensaje que le están transmitiendo, o puede tener la capacidad de comprensión conservada en la persona, entender, pero ser incapaz de producir de manera adecuada el lenguaje. Es incapaz de comunicar, tiene la idea, sabe lo que quiere decir, pero no lo puede decir. ¿Qué tipos son los más frecuentes? O sea, ¿cuál es la afasia más frecuente? ¿La que no permite producir el lenguaje? ¿La que no permite comprender? Sí, sobre todo tras un ictus normalmente se produce una afasia global en principio, porque hay un edema, hay otras cuestiones paralelas que impiden también la comprensión. Eso suele ir evolucionando, la comprensión se va mejorando de manera casi no espontánea, pero un poco según va mejorando las condiciones bioquímicas el daño que se ha producido, y suele derivar siempre, si no de primera instancia, de segunda, en una fase de producción, es decir, la capacidad de expresar. Suelen ser las más frecuentes. Luego hay otras que son de comprensión, pero son más infrecuentes. Sobre todo es expresar lo que se quiere decir. Vale, Lu, en tu caso, tú tienes afasia a raíz de un accidente cerebrovascular que sufriste hace un tiempo. Cuéntanos un poquillo cómo es el día a día de una persona con afasia. ¿Cuáles son tus estrategias para, entre comillas, hacerte entender? Uy, es muy difícil. Bueno, si yo hace 2 años, 3 años, la mitad, tuve un ictus y tengo mi quedafasias conmigo. ¿Cómo
lo que pasa es cuando te vas a las tiendas o fuera, te ven, digo, uy, pobre, ¿sabes? Es tonta. No, es tía normal, ¿vale? Pero eso ahí es normal con afasias. Eso no puedo hablar bien, ¿vale? Yo la gente digo, soy como turistas, pero aquí, ¿vale? Y ya está. Pero, pero y es mucho más difícil, idiomas de afasia, es más idiomas que otros idiomas. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando la gente yo tengo que hablar, ¿vale? Y no puedo la palabra que quiero, la gente pero bueno, me llaman, ellos me hacen hablar ellos. No, espérate, porque mi palabra no es la que quieres tú, es la que la pienso yo. Dame 2 minutos, ¿vale? Y hacer lo que puedo. Cuando puedo la palabra que quiero, o a lo mejor con fotos. Yo tengo fotos en mi teléfono para el mercado o las farmacias, como así, y voy a las fotos cuando quiero hablar siempre. Cuando puedo, tengo las fotos. Y si no, pues con cosas del teléfono que me ayudan. O llamo a mi hermana, o mis maridos, que claro, mi hermano y mi hermana, mi mamá y maridos me entienden en todo. Entonces, cuando quieres cosas que no entiendas, oye, Rose, ¿cómo ves esta plantas así? Quiero llamar, y entonces me dicen, ella que sabe, dicen, esta que quiero. Y digo, quiero estas. Cosas que me ayudan. O sea, la gente que te ayudan, te ayudan más. Aunque tengo que hablar, o sea, la gente con fe tiene que hablar, aunque no pueda hablar, tiene que hablar para mi cabeza me ayuden mejor. No sé si entiendes, pero más o menos. Yo entiendo perfectamente, Lu, lo que nos has contado. Perfectísimamente se le entiende, sí. Se te entiende perfectamente. O sea, que te apoyas en gente, claro. Tus estrategias son apoyarte o bien en las imágenes que llevas en tu teléfono móvil o bien en tu hermana, en tu marido. Pero claro, esa es tu historia, ese es tu caso. Pero como tú hay un montón de gente. Entonces, ¿tú qué hiciste? Montaste una organización, ¿no? Que se llama Hola, ¿qué tal? Afasia. ¿En qué se basa vuestro trabajo? Pues mi asociación es tribucarse las fascias, ¿vale? Porque la gente lo que es la fascia, nadie lo sabe. Yo no sabía antes, mi familia tampoco, todos mis amigos no sabían. Entonces, esto es lo que hago en la asociación. O sea, hacemos, hace cosas para gentes que no saben las fascias. Yo tengo proyectos de gente que no saben que es las fascias y voy a las prensas, como así, pasaba el por qué, porque así, cuando va a las tiendas, esta acción se va cuando la gente con afasia se va a las tiendas o fuera y te entienden y sabe lo que es y está, entonces la acción se va, ¿vale? O sea, que de esto me quedan muchos años más por la acción. Sí. Porque la gente no entiendes nada. Y además hay gente, cuando vas a las tiendas así, te ven y no, es que tengo un ictus y dicen, hola, ¿qué tal? No. Tengo afasias, no, oírlo bien. ¿Sabes? No sorda. Pero hay cosas, ¿no? Que esto es porque no es por la gente no entiendes, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo que es esta acción. Y después tengo proyectos, hago talleres, ¿vale? Hago talleres como el vivir con la afasia, el por qué, hago muchos vídeos para que la entiendes cómo es la afasia, ¿no? Porque también pasa, ¿no? Los hijos o sus maridas que no entiendes, ¿no? Cómo es ahora tu padre o tu madre. ¿Vale? Entonces, con los vídeos que estoy yo, o sea, por mi vídeo es de alguien que lo tiene. Y te digo cómo es la fase de alguien que lo tiene. Entonces, mis vídeos ayudan ahora entiendo mi papá mejor. Ahora entiendo el por qué. Y ellos que lo tienen, ostras, claro, así como me pasa a mí, esto me ayuda, tal. Claro, ya sé que no soy igual. Sé que hay dos cosas que pasan, ¿no? En mi estación hay gente, ¿no? Hay gente con afasias, ¿vale? Como yo, que más o menos antes 3 palabras antes, ahora mejor. O sea, que el logopeda está muy guay porque te ayudan mucho más, ¿vale? Entonces, pero hay gente que no puede dar nada, es nada. Dicen sí, no o nada. Pero esta persona que tiene afasias
lo entiende todo. Y esto es lo más difícil. O sea, cuando fuera de las tiendas así, o sea, si hay alguien a un restaurante, una tienda, hay un tío que tiene afasias, él lo entiende todo, pero no puede hablar. Entonces, hay cosas que dale fotos, hay cosas que te ayudan y él te ayuda a ayudarles. Entonces, esto es mi asociación, ayudar a toda la gente que tiene afasias y también la gente que no sabe lo que es afasias para hacer, entiendes lo afasias, no sé, bueno, más o menos. Sí, ayudar a la gente con afasia y también sensibilizar sobre qué es Sí, la afasia, porque verdaderamente no todo el mundo sabe por no, qué se produce esa barrera de comunicación asociada al daño cerebral. Si ya es difícil que la gente sepa lo que es un daño cerebral adquirido, pues imagino que mucho más las secuelas que deja. Susana, hablemos ahora de rehabilitación. Vamos a imaginar, como te decía antes, que este podcast lo está escuchando gente que se está enfrentando por primera vez al daño cerebral y a sus secuelas y que están descubriendo en primera persona qué es la afasia y supongo que estarán llenos de dudas, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede mejorar la comunicación a través de la rehabilitación? Pues se puede mejorar enormemente. Bueno, a mí antes me gustaría hacer un inciso porque, claro, el nivel de afasia, de comprensión de la situación varía, pero imaginaros una persona que tiene alterada la comprensión y no se puede comunicar. El ir a un centro nuevo, si no sabes qué es, no, aunque te lo expliquen, no entiendes por qué estás ahí y por qué tienes que estar hablando con unos, o sea, interactuando con unos y con otros. Muchas veces la persona está indefensa, asustada, porque no hacen más que moverla de un sitio para otro sin saber qué está pasando ni por qué. Eso es una situación muy difícil para la persona que sufre la afasia. Por eso, el primer objetivo en la rehabilitación es interactuar, facilitar una interacción positiva con el paciente. Es el primer paso para que empezar a rehabilitar. El facilitar un medio de comunicación básico, que pueden ser gestos, pueden ser miradas, pueden ser lo que sea, pero generar un entorno seguro para la persona que no entiende nada de lo que está pasando. Eso es lo primero. Luego, pues depende del tipo, el perfil de afasia que haya, pues se comienza a trabajar siempre con los objetivos de facilitar la comunicación y la interacción. No directamente el lenguaje, sino el facilitar que la persona pueda interactuar y con el mundo en general. Entonces, bueno, se trabaja la comprensión, se trabajan los gestos, se trabaja el lenguaje escrito, porque muchas veces eso facilita y como muy bien hace Lu, a través de imágenes. A través de imágenes es la entrada visual que nos va a permitir entrar al conocimiento, porque cuando tú ves una foto activas todo el sistema semántico correspondiente a esa foto. Entonces, volver a generar unas entradas para reconstruir lo que es el lenguaje ya oral, que a veces pasa por volver a enseñarle a colocar los puntos de articulación para pronunciar. O sea, es que el nivel es de 0 a 100 y hay todos los niveles de rehabilitación. Estaba escuchándote y me estaba acordando de una historia que escuché hace tiempo, el caso de una mujer que tras sufrir un daño cerebral, una lesión cerebral, tras sufrir un ictus que le provocó afasia, además fue nada más dar a luz y ante la imposibilidad, porque encima le pilló en verano y ante la imposibilidad de que le atendiese un logopeda, porque les pilló en periodo vacacional y eso unido a los recortes en sanidad, bueno, pues tenía todo un mes por delante, ¿no? para rehabilitar y no tenía un logopeda que le ayudase, ¿no? Pues esta mujer consiguió una mejora notable en su lenguaje gracias a que su hermana iba cada día al hospital y practicaba con ella el lenguaje a través de las canciones de su grupo favorito, ¿no? Entonces,
Claro, un poco en relación con esto que cuentas, y os lanzo la pregunta a las dos, ¿creéis que influye también lo emocional en la rehabilitación de la afasia? No solo lo meramente lingüístico, lo meramente profesional en el sentido del logopeda o de cualquier otro profesional. Yo creo que ya se sabe que no se puede. El ser humano es una persona integral y no se puede dividir en áreas y todo influye en todo y efectivamente lo emocional, bueno, las canciones, lo emocional se graba. Las canciones de la infancia y todo están grabados en lo más profundo de nuestro sistema nervioso y al movilizar lo emocional además sale siendo un automatismo, con lo cual sale estupendamente siempre y cuando la zona donde se procesan esas cosas no esté alterada. Pero sí, y eso facilita por ejemplo, lo que yo te he contado antes de los puntos de articulación, volver al patrón motor. Por eso hay de hecho una terapia de entonación melódica donde se trata de cantar para, pues eso, el patrón motor del habla, pues estimularlo. Sí, sí, por supuesto la emoción es fundamental, yo creo. ¿Tú qué opinas, Lu? Em, sí, lo que tú es sí, pero hay dos cosas. Una es las músicas que te ayudan en todo, porque el ritmo de la música, el pum, 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 te ayudan las palabras mejor. Yo hay muchos días que estoy muy cansada y en vez de hablar, canta a las niñas, ¿vale? Que las palabras mejor. O sea, yo digo, yo sé, Mariona, vamos a comer, por favor. Y con estos, mis palabras me ayudan por las rismas y la música te ayuda. Y el otro, que sí también, cómo estoy yo, ¿vale? Esto me ayuda. Claro, yo cuando pasó a mí, digo, ostras, espérate, porque claro, cuando pasó el ictus, ¿cómo hacer de mamá con niñas? Claro, yo cuando pasó mi ictus, Martí 1 año y Mariana 3 años. ¿Cómo hacer mamá sin hablar? Claro, y a mí me digo, ¿cómo hacer? O sea, claro, si antes decíamos la mitad, yo la mitad, allí, tal, todos. Claro, si digo todo a Carlos, todo ello, tengo que hacer cosas para hacer lo mejor. Y esto me ha dado mucho mis fuerzas a hacer mamá y hacer de hacer de normal, ¿vale? ¿Okay? Y esto es muy difícil, porque lo sabéis todos, que la gente que tiene afasia hay muchos que están abajo, porque claro, cuando tienes afasias, o sea, no puedes hablar a nada, no puedes escribir nada, yo no puedo escribir nada, ¿vale? Estoy, que sí, que no, ¿vale? Esto es todo, o sea, la afasia es todo. Cuando ves la tele, es afasia. Cuando quieres escribir, no puedes escribir. Cuando ves, yo qué sé, el métricos, es leer y lees, es afasia. Todo es afasias. Entonces, claro, cuando ves, te quedas al sofá y no haces nada. Entonces, estas fuerzas de hacer cosas te ayuda mucho a hacer tu cabeza más cosas para tener más afasias mejor. Entonces, las cosas que lo que dices vosotros tienes que tus fuerzas que te ayudan a hacer la fase mejor. Y eso quiere decir que a gente que una fase que va súper rápidos y que guay, a gente pequeños, para siempre siempre grandes, aunque grandes o pequeñitos. Sí, siempre se avanza, ¿no? Siempre se sigue recuperando. Sí. Claro, por eso lo de la motivación, la emoción es fundamental y lo importante para la rehabilitación de la afasia es la comunicación, porque ¿por qué quieres hablar? Para comunicarte. Y cuando hay un deseo de comunicación, es lo que te mueve a aprender y a seguir para adelante, como Lu, el comunicarse con sus hijos era una emoción, o sea, la fuerza, era su motor, pues es fundamental.
Pues encontrar el motor emocional de cada uno para seguir. esto nos lleva a una pregunta obligada. El papel de la familia es fundamental, entiendo, en la rehabilitación de la afasia. Por supuesto, sí. Y por eso el interactuar bien para no frustrar, el conseguir una comunicación, el ver que te integran en las conversaciones, no estás apartado, sino toda la dinámica social es fundamental para la evolución de la afasia. Las sesiones individuales son importantes, pero luego el compartir con los compañeros también es importante, porque el lenguaje es social y por lo tanto necesitamos a los otros para seguir desarrollando nuestra evolución, el trastorno, sí. En tu caso, Lu, que tu familia supongo que desempeña un papel crucial, ¿no? En tu recuperación, en tu comunicación. Sí. O sea, bueno, es que es yo tengo suerte, yo tengo mi familia, que es mi guay, ¿vale? La familia de Carlos también, y tus amigos también, y mis amigos que tienen afasias también, que es mi tibu, ¿vale? Porque tienes todo, porque yo te entiendes, tú es igual que yo, y esto te da un paz, ¿vale? Hay gente como yo, y está guay. Y las familias, bueno, es que tienes que así, está súper bien. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo que hablar, yo tengo suerte, es que Carlos, cuando él fue un mes que iban al hospital y Carlos iba, ¿vale? Y esto te da como, entiendes lo que es, ¿vale? Entonces, y Carlos cuando ibas a las tiendas, nunca habla él por mí, nunca. O sea, me pongo quiero comprar así, y le hablas tú, me dice, no, es tuyo. Y tengo que hablar siempre. Y esto es muy difícil para a las familias. Bueno, porque claro, tú tienes mi hijo tiene afasias, va a las tiendas y ya voy yo por ti. No, dejas hablar ellos y cuando puede más, entonces eres tú, para que así, y así porque uno es para que le hablan mejor y el otro porque tú eres tú, o sea, para que tú estás con lo que decía Susana, es como que es como que estás, no es que no es, que estás en la familia y haces cosas y aunque no puedas hablar, estás, porque esto es lo más difícil, porque cuando un daño de celebrar, como te dejan al lado, aunque estás, pero no estás, no, tienes que estar. Entonces, esto que la familia te ayudan, pero sí estás en todos. Entonces, no sé, este es todo. Y los amigos también, o sea, que los amigos, claro, ¿qué pasa? ¿No? Cuando daños cerebral, hay gentes que no te llaman porque no es que dan miedos tú, sino que no entiendes, a lo mejor no me entiendes y a lo mejor estarán fatal ellos porque no me entiendes a mí y yo tampoco, ellos tampoco. Entonces igual, tú llamas a tus amigos o ves y lo ves y lo ves más o menos, es igual, pero así ve que estás y con esto te da, claro, la gente como yo tenemos nuestros duelos y a lo mejor no puedo dar tus amigos total, pero ves, si vienen ellos y te llaman, te da un poco de paz, ¿sabes? Que yo estoy aunque estoy donde estoy, ¿vale? Entonces está muy guay. Y además estás normalizando una situación ya no de cara a ti, ¿no? Sino de cara al resto de personas que le pasa lo mismo que a ti, ¿no? Estás normalizando la afasia, la estás poniendo en la sociedad. Claro, sí, claro. Sí, bueno, es que es igual que a la gente, ¿no? No, ya no, yo puedo ir, no puedo ir a las cosas niñas, bueno, a las niñas ahora tengo que ir yo, algunos padres, voy a ayudar a los niños, voy yo, y claro, pero no hablas bien, me es igual, pero voy. Y los niños entiendes que hay mamás que no son iguales, que son como yo, y no pasa nada. Al final me entiendes, ¿sabes?
Aunque es rara, sí, pero hago cosas normales, porque así entiendes los niños, los padres, los profesores, todos, que la genocafasia son gente normales. Y ya está, ¿sabes? Esto, sí, sí. Oye, ¿creéis? No sé, antes te escuchaba Lu, como comentabas que desde vuestra organización intentáis también poner en la palestra qué es la afasia y la realidad de las personas con afasia. ¿Hasta qué punto creéis que se le da importancia a la hora de rehabilitar, digo, a los problemas de comunicación frente a, por ejemplo, a los problemas de movilidad u otras secuelas, ¿no? Provocadas por una lesión cerebral? ¿Creéis que se le da un papel secundario a los problemas de comunicación frente a lo que os digo, a la movilidad, a lo cognitivo? Pues sí, yo creo que sobre todo se da peso a la movilidad. Yo es lo que veo. Sin embargo, es mucho, vamos, la dificultad de comunicarte con los demás es lo que más te impide el relacionarte, el introducirte en la sociedad y en hacerlo todo. Pero sí que es verdad que, bueno, lo cognitivo ya como que no se tiene nada en cuenta, cuando realmente está todo imbrincado. Un trastorno del lenguaje tiene seguro otras alteraciones cognitivas, pero sobre todo y sobre todo en los hospitales se da importancia a andar, que muchas veces es poco funcional, porque si consigues andar pero no puedes saber dónde vas o cómo comunicarte, es mucho más discapacitante para la persona, porque al fin y al cabo, si vas en silla de ruedas pero te puedes comunicar, puedes pedir lo que quieres o lo que no quieres, pues te integra mucho más en la comunidad. Pero, pero prima, sí, es una pena. Yo creo que también ha avanzado y ahora sí que hay cada vez más en todos los hospitales logopeda, pero al principio, por ejemplo, no había logopeda, solo había fisioterapeutas, porque el objetivo era lo motor. ¿Tú lo has notado, Lu? ¿En tu recuperación has notado que se le ha dado prioridad a aspectos diferentes a la comunicación? Bueno, claro, me pasó que yo tenía solo afasias, ¿vale? Lo más no, ¿vale? Ajá. Em, pero es así, o sea, lo que pasa es que la gente ve solo lo que se ve. ¿Vale? Entonces, a gente con las manos mal o los pies mal, lo mío no se ve. Y la gente en la cabeza tampoco se ve. Entonces, esto no está en la cabezas de la gente. Y lo que sí es que hay mucha gente que me llama a mí, digo, no, es que es con mi abuelo muy grandes, no va a logopeda, tal. No, 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 espérate, señor, desigual tu abuelo, pero hacer logopeda igualmente. O sea, hay gente como es grandes, como es grandes, pues ya es igual. No, 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 oye, él está, ¿vale? Y tiene que hablar también, porque claro, porque no hablar y no puede escribir y no leer es una mierda, eso así, ¿eh? Es un rollo. Entonces, mira, esto me pasó una vez, una amiga que conoce a DAC, me dicen, claro, es que lo tuyo que lo tuyo es no peor que lo mío. Y ella está con las manos mal, el pie mal, ¿sabes? Bueno, claro, yo pensaba, no, lo tuyo es peor conmigo, ¿vale? Porque al final, como ves dónde estás, entiendes dónde estás, ¿vale? Pero dice, no, lo tuyo es mucho peor, lo mío, la fase es mucho peor que otras cosas. Bueno, pero la fascia es difícil. Y hay gente, lo que pasa es que hay gente que no hacen nada porque es que no habla. Ya, pero tenemos que ayudarles. O sea, eso pasas, hay muchas pasas, sí. Y luego está el caso de que la afasia es, dentro de los problemas de comunicación, quizás el más conocido, pero igual esto nos puedes responder tú, Susana. Existen otros, ¿no? La apraxia, por ejemplo, o la disartria, ¿no? Otro tipo de problemas relacionados con la comunicación que no estrictamente tienen que ver con el habla. Sí, correcto. La apraxia, que es la dificultad para programar los movimientos para realizar el habla. Tú tienes la estructura del lenguaje correcta, pero a la hora de transmitir esas órdenes motoras no va. Entonces, claro, y la disartria, que es una dificultad
de fuerza o movilidad de los órganos fonoarticulatorios que hacen que la pronunciación sea deficiente, incluso casi inteligible a veces. Y eso también te produce un aislamiento. Todo lo que tiene que ver con una dificultad a la hora del intercambio comunicativo con los demás, la gente se incomoda mucho y deja de escucharte o no quiere comunicarse contigo si le cuesta entender lo que quieres comunicar. Y es menos discreto, pero también genera cierto rechazo a la hora de relacionarte con los demás. Pero es lo único que la diferencia con este tipo de trastornos es un trastorno del habla, más bien, no del lenguaje. La persona sí que sabe las palabras que quiere decir y cómo decirlas. Es otra fase. El lenguaje está preservado. En cambio, en las afasias hay una dificultad para estructurar el mensaje, o bien para sacar las palabras o la sintaxis de las frases o el contenido semántico es del lenguaje. La disartria es de los órganos a la hora de pronunciar, por ejemplo. Y en casos así muy, muy extremos, antes Lu nos hablaba de cómo utilizaba el teléfono móvil, ¿no? Para enseñar imágenes o cómo llamaba a su hermana, ¿no? Para que le echara una mano a la hora de comunicarse. En los casos extremos, ¿existen sistemas alternativos de comunicación que apoyen la comunicación de las personas que están afectadas por afasia? Sí, se han generado además en los últimos años un montón de aplicaciones con tablet para facilitar esta comunicación con verbos, es complicado a veces implementarlos porque, claro, una persona afásica que necesite ese tipo de comunicador, pues tiene alterados otras funciones cognitivas, como pueden ser la atención, el rastreo, la percepción. Y entonces, implementarlo es complejo, pero con dispositivos más básicos, o sea, depende del nivel de la persona, sí que puede facilitarle por lo menos la comunicación de cosas básicas, necesidades básicas, quiero agua, quiero que como primer paso es fundamental para la persona, es que ya por lo menos comunicar las necesidades básicas es un alivio, porque hay veces que les ves la impotencia, que te quieren pedir algo básico y ni siquiera puedes entenderle y les ves desesperados, y el facilitar cualquier tipo de comunicación y más las necesidades básicas es fundamental. Y entonces esos facilitan la comunicación en un lenguaje básico, vaya, que es una imagen, pulsar o mandar un mensaje ya preestructurado. A mí me parecen muy interesantes, pero tienen un trabajo muy importante y necesitan unos prerequisitos y no se puede decir, esto para todos. No, un profesional tiene que estar ahí trabajando con el paciente su tiempo y su esfuerzo. No es una panacea tampoco. O sea que no hay una afasia igual que otra. No, ninguna. Porque además depende tanto de otros requisitos cognitivos o motores, incluso si tiene las manos agarrotadas no puede señalar, no puede cruzar la línea media. Hay tantos prerequisitos, es que cada persona es un mundo y cada afasia es un mundo y cada ictus es un mundo. Entonces, todo tiene que ir ajustado a la persona en cuestión. Vale, pues ya para terminar, os decía y os he dicho varias veces a lo largo de este capítulo que bueno, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo con este podcast es intentar dar herramientas a personas que se están enfrentando por primera vez al daño cerebral y además de forma muy reciente a ellos y a ellas y a sus familias, ¿no? ¿Qué consejo le daríais a una persona que acaba de sufrir una afasia? Me pongo yo. Tienes que hablar. Ya sé que es que es raro, ¿eh? Ya sé que es raro, porque no puedo hablar, pero tienes que hablar. Todo lo que hablas en lo que sea, todo. Ves en la casa y de tele, pues tele, mesas. Tú hablas, porque tu cabeza,
cuando hablas más, tu cabeza más grandes, ¿vale? Entonces, tienes que hablar. Y después hay cosas que te ayudan, hay juegos, hay fotos, hay así, o sea, que pueden ayudarles, pero tienes que hablar. Y cuando la gente te llama, cuando tienes que hablar y no puedes, digo, dame 2 minutos y hago, hacer la palabra que quiero, pero dame 2 minutos, a ver, vienen las palabras, ¿vale? Pero si puedes hablar. Y desde el punto de vista profesional, Susana. Pues yo les diría que pensaran en el aquí y ahora y no buscaran una meta. Entonces, cuando tienes una fase, desde este momento tienes que ir paso a paso, pensando en las habilidades que tienes hoy y yendo una a una cada día, aumentando las habilidades, interactuar siempre en la medida que puedes para ir desarrollando habilidades. Yo insisto mucho en las habilidades de comunicación, que el lenguaje luego va también paralelo. Entonces, pensar en el aquí y ahora y ir cada día paso a paso y sin parar. El tiempo que se necesite, pero sin parar. Muy bien, pues Susana Gómez, directora de Indane, y Lu Vives, fundadora de Hola, ¿qué tal afasia? Muchísimas gracias por acompañarnos en Voces del Daño Cerebral. Muchísimas gracias por vuestro testimonio y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti por avisarnos. Sí, muchas gracias. Así que más gente con afasias. Muchas gracias. Esa es la idea, Lu. Muchísimas gracias. Hasta pronto.